Quería que, en particular en esta ocasión, en este programa que es más breve además, me he explicado, trabajar con ustedes el tema del marco que existe a nivel global para regular o gestionar el tema del cambio climático global. Entonces, yo entiendo ya que todos ustedes tienen, digamos, los fundamentos básicos de qué es el cambio climático, eso no voy a entrar a esa discusión. Yo voy a tratar de explicarles cómo es que se ha construido estas reglas internacionales, básicamente de qué tratan, y qué cosa viene hacia adelante, es decir, qué cosa está pasando en estos momentos en ese proceso. Entonces tenemos desde las 9 de la mañana hasta desde hoy a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para poder, digamos, cubrir un programa que ha planteado Alonso. Pero va a tener como dos partes, ¿no? Una primera parte que será hasta las, espero, 11 más o menos, para no agotarlos, para presentarles todo el marco, digamos, de estas reglas que existen. Y luego vamos a hacer un descanso, ¿no? Que será de 15 a 20 minutos para tomar aire, y descansar de mí también, de mi voz. Y luego vamos a tener una parte, digamos, más de trabajo en grupos, para que ustedes, a partir de la información que han recibido, se imaginen cuál va a ser la posición de los países en la negociación que viene en unos meses en París, ¿no? De hecho, ya hay posiciones en estos momentos, pero mi interés es, a partir de lo que les presente, ustedes, digamos, van a fácilmente intuir cuáles son los temas y preocupaciones principales de un país como el Perú, por ejemplo. Aunque sé que nos ven desde de otros países, también lo mismo va a ocurrir con ellos, es decir, qué temas están en discusión. Aunque no sé si tienen una sesión especial de negociación, imagino que sí, ¿no? De práctica de negociación. Sí. En agosto todavía. En agosto, bueno, me imagino que ahí podrán ya desarrollar con más detalle esto que implica la negociación en sí mismo, pero me interesaba más que entendieran las razones por las cuales los países negocian este tema y por qué las reglas son lo que son. O sea, las reglas no surgen simplemente por un tema técnico, sino también hay cuestiones políticas, económicas involucradas. Entonces, y eso explica en gran medida por qué las reglas son como son hoy. Y también establece un conjunto de restricciones sobre lo que las reglas podrían ser en diciembre de este año en París. ¿De acuerdo? Ahora, la dinámica de la sesión es muy, digamos, de intercambio, así que ustedes en cualquier momento pueden hacer preguntas, pueden interrumpir, pedir alguna precisión de algún tema, señalar si quieren ampliar algún punto, con todo gusto, ¿no? La idea es que sea una dinámica de ida y vuelta continua. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar. Digamos, primero tratemos de darle alguna suerte de definición básica de a qué nos referimos con estas instituciones, ¿no? O a qué vamos a hacer referencia con estas instituciones. Entonces, vamos a ver que en los últimos 20 años, ha habido, casi 25 años en realidad, ya 25 años, ha habido un proceso muy intenso de construcción de un conjunto de reglas orientadas a estabilizar la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, ¿no? Y ese esfuerzo ha estado ligado en particular a dos tratados internacionales, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Y un conjunto de instituciones que se han creado o que existen para brindar apoyo a este proceso, incluyendo tanto la negociación de acuerdos como la ejecución de los mismos, ¿no? Entonces, digamos, ese es básicamente a lo que nos vamos a referir como instituciones vinculadas con la agenda global del cambio climático. Y esto es muy importante porque nos encontramos en un momento crítico de este proceso. Es decir, vamos a ver que después de varios años hay una posibilidad real de contar con un tercer instrumento internacional vinculante después de la Convención y el Protocolo de Kioto. Entonces, por esa razón es muy importante entender la historia, qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido de la manera que vamos a ver se ha presentado en el desarrollo de estas instituciones. Y la primera parte de la historia tiene que ver con el tema científico, ¿no? Y aquí, claro, lo que pasa es que ustedes ya están en el 2015 y no tienen tanta conciencia de lo que implicaba un tema como cambio climático a fines de los 80, ¿no? En el cual, pues,
habían algunas, digamos, preocupaciones científicas sobre el tema del cambio climático desde inicio de los 70, ¿no? Digamos, las primeras preocupaciones sobre el tema aparecen en conferencias sobre el clima a inicios de los 70. Digamos, ya había una referencia a que podría haber una relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio de temperatura global desde esa época. No existía, digamos, un desarrollo científico ni un consenso científico alrededor de este tema. Es decir, no existían investigaciones todavía amplias sobre qué estaba pasando, ni tampoco existía un consenso científico sobre las causas de lo que estaba pasando. Esa era la situación en ese momento. Entonces, sin embargo, los científicos tenían claro de que algo estaba ocurriendo y que había que saber qué cosa era y por qué. Y uno de los elementos centrales para que de la ciencia se pase a la acción política es la necesidad de generar consensos. Es decir, consenso científico para empezar. Es decir, que buena parte de la comunidad científica esté de acuerdo con ciertos elementos que definen un problema o una situación que tiene que enfrentarse políticamente. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el instrumento que se creó a partir de un esfuerzo de la Organización Meteorológica Mundial y el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente? La creación del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. O el panel, también lo llaman, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Entonces, el IPCC es una organización que se crea, miren, en un año tan temprano como el año 88 del siglo pasado, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de 27 años de existencia. Entonces, es una institución que tiene ya pues, un periodo más largo que las convenciones, es previo a las convenciones. Y se crea con el objetivo principal de brindar la información científica necesaria para la toma de decisiones en este proceso de discusión sobre qué hacer a nivel global. Y el primer informe, el primer reporte del IPCC es del año 90. Fíjense, es antes de Río, ¿no? Es antes de la conferencia de Río, es antes de la Cumbre de la Tierra. Y este primer reporte es crucial porque el reporte más lo que va a decirse en la conferencia del clima en ese año es: se requiere un acuerdo global o hay que empezar a negociar un acuerdo global para enfrentar ese tema que está ocurriendo, que es el cambio climático, que creemos está probablemente vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y digo probablemente porque, claro, en ese momento los científicos tenían información importante que vinculaba la variación del clima a nivel global con las gases de efecto invernadero, pero no estaban en capacidad de decir, estamos absolutamente seguros, ¿no? Pero hay suficiente información como para preocuparnos y amerita iniciar una negociación de un acuerdo vinculante sobre este tema. Y ahí entra en juego un principio que luego va a ser recogido, ya existía en varias legislaciones nacionales, pero que luego va a ser recogido en varios instrumentos a partir de ese momento, que es el llamado principio precautorio de la política y el derecho ambiental. Por el principio precautorio que se establece que hay situaciones en las cuales, todavía no existe un consenso científico amplio sobre qué es lo que, por ejemplo, causa un fenómeno. Es decir, existe información, pero no es suficiente como para generar un consenso científico fuerte. Pero esa situación no debe ser razón para no tomar acciones, si es que se considera que los efectos de eso que está ocurriendo son tan graves que el no hacer nada podría generar mucho mayores problemas que los eventuales costos de hacer algo, aunque sea limitado. ¿Ya? Entonces, ese concepto de principio precautorio ha sido una pieza central a partir de ese momento en el tema ambiental. Vamos a ver que el mismo principio, bueno, no vamos a verlo, perdón, estoy pensando ya en un curso que yo dicto. Hay otras convenciones como la de diversidad biológica que también recoge el mismo principio, por ejemplo, ¿no? Y también está presente, por ejemplo, en el protocolo de ozono, de ozono, que también tiene una referencia al tema. Entonces hay varios, y luego se va a recoger en varias legislaciones nacionales. Y la legislación peruana, por ejemplo, tiene el mismo principio. Entonces, como vemos, tenemos un principio que fue clave en ese momento. Entonces, en el año de 1991,
digamos, el IPCC, y digamos que había brindado este reporte, más los países que habían venido trabajando en el tema, en la preparación, además de la Cumbre de la Tierra, que iba a ser el año siguiente, en 92, en el año 91 se inician las negociaciones de una convención sobre cambio climático, ¿no? El IPCC, por cierto, antes que me olvide, es una institución además bien compleja, tiene una participación de científicos de todo el mundo hoy en día, tiene sin duda un órgano máximo que es el plenario del IPCC, donde están todos los científicos que forman parte de este panel, una secretaría que es un órgano de apoyo del proceso, una oficina del IPCC, un comité ejecutivo del IPCC y un conjunto de grupos de trabajo sobre diversos temas vinculados con la agenda de cambio climático, ¿no? Y además tienen unidades de apoyo técnico para cada uno de estos grupos de trabajo. O sea, es una organización hoy en día bastante compleja. Así no era al inicio, ¿ya? Digamos, esto es lo que hoy es, pero al inicio era un poco más, digamos, pequeño, ¿ok? O sea, pero ha ido ser cada vez más complejo. Sí. Entonces ha ido creciendo, se va ramificando en la medida que el problema se va agravando y ha mostrado nuevas variantes. Y que se saben más del tema además, o sea, es decir, conforme también el conocimiento científico sobre el tema ha ido creciendo, evidentemente también la necesidad de tener trabajos específicos sobre cada uno de los componentes de esta investigación se ha ido aumentando, ¿no? Entonces, digamos, si hoy revisas el quinto reporte del IPCC, porque el último reporte fue el 2013-2014, porque ha ido creando reportes paulatinos, el reporte prácticamente dice estamos completamente seguros, no lo dice así, pero lo dice casi como estamos completamente seguros que hay una relación directa entre las gases de efecto invernadero y el cambio climático. O sea, después de, digamos, ¿no? de 25 años de trabajos, está claro de que hay una relación directa, ¿no? Claro, lo que pasa es que en los científicos nunca dicen de algo que es 100%, ¿no? Digamos, la posibilidad, ¿no? de ocurrencia, siempre hay un margen, digamos, de error, pero en este caso el margen es tan pequeño que en verdad lo que están diciendo es sí, hay una fuerte relación entre el tema de emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano y el cambio climático. Entonces, en el año 91 se inician las conversaciones para una convención y fíjense que fue un momento excepcional. Y acá vamos a ver, haciendo notas a pie de página de tipo política económica, de política y económica. El año 90 y 91 es un periodo excepcional de la historia reciente de Occidente, porque había ocurrido que se había producido la caída del muro de Berlín, había empezado la desintegración de la Unión Soviética, había ocurrido que la economía internacional había empezado a tener un periodo de crecimiento muy importante, había un optimismo global sobre que el mundo ya estaba dejando atrás la Guerra Fría, que estaba dejando atrás un periodo, digamos, más difícil de negociación internacional. O sea, una serie de factores que se daban en esos años que generaban, digamos, una suerte de optimismo sobre que se podía lograr avances en materia de acuerdos globales y un nuevo espacio para conseguir cosas, inclusive si fueran costosas desde el punto de vista económico. O sea, había un optimismo global, ¿no? Entonces, en ese contexto de optimismo se plantea la necesidad de una convención. Y fíjense que en el 90 es el informe del IPCC, se dice hay que iniciar una negociación sobre el tema de cambio climático, y en el 91 se inicia esa negociación y, oh sorpresa, apenas un año después, en el año 92, se concluyen las negociaciones. O sea, fue muy rápido, o sea, ¿no? O sea, en términos globales, o sea, eso es casi velocidad de supersónica, o sea, es una cosa muy, muy rápida. Y claro, había una conversación técnica, científica un poco anterior, pero la parte política funcionó muy rápido. Y además estaba el incentivo de la Cumbre de la Tierra, ¿no? de Río 92, que se iba a realizar en Río de Janeiro en junio de ese año. Entonces había un incentivo de vamos, hay que llegar rápido para poder presentar la convención en Río. Y no solamente pasó con cambio climático, también se negoció una convención sobre diversidad biológica y una convención sobre desertificación.
Las tres convenciones son conocidas como las convenciones de Río, de hecho, ¿no? Ya pues, poca gente lo dice así porque ya Río suena como muy lejano, ¿ya? Pero en su época ese era el nombre, ¿no? Las convenciones de Río, ¿no? Las tres. Aparte de un acuerdo de bosques, pero eso no fue vinculante. Entonces, fíjense que los acuerdos y la convención culminan la negociación y se logra un acuerdo en mayo de ese año 92, el 9 de mayo. Y luego tenía que iniciar el proceso de ratificación de la convención, porque una vez que no basta confirmarla, tienen que los países ratificarlo en virtud de las reglas que tiene cada país, ¿no? Y eso pasó muy rápido también. En el año 94, apenas 2 años después de la convención, ya estaba ratificado, digamos, por el número suficiente de países como para entrar en vigor. O sea, fíjense, en marzo del 94, un año y medio después prácticamente de haber culminado el proceso de conversaciones y negociaciones, ya estaba el convenio en vigor, la convención en vigor, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ¿qué pasó en ese momento en el mundo? O sea, ¿qué estaba ocurriendo? Todos estaban muy comprometidos con el tema, ¿no? Y es ese contexto, como digo, especial de optimismo, ¿no? Que gobernaba ese momento el mundo, que llevó a ese efecto. ¿Cuáles son los elementos clave de esa convención, ¿no? Primero, dado que ya la convención aceptaba que había una relación entre los gases de efecto invernadero y el cambio climático, fíjense cómo políticamente se había aceptado ese hecho, más allá de la evidencia científica. Entonces era evidente que los países industrializados eran los principales responsables de los gases de efecto invernadero. ¿Okay? Entonces eso es un elemento bien importante porque va a tener un impacto sobre las responsabilidades. Claro, porque si el problema son los gases de efecto invernadero y los países que más generan gases de efecto invernadero son los principales responsables, por lo tanto, ¿no? Por dicha razón, entonces también las responsabilidades van a tener que ser distintas. Vamos a ver que eso va a ser otro principio clave de la Convención y del Protocolo de Kioto. Y por lo tanto se estableció una meta general, ¿no? Que los países industrializados reduzcan sus emisiones en el año 2000 a los niveles del año 90. Ya ese, digamos, fue el marco inicial de conversación. Es el año 90 el año base, y la idea es que en el año 2000 no subieran tanto, ¿no? De tal manera que permitieran eventualmente mantenerse estables en las emisiones del año 90. Ese, digamos, era el objetivo inicial planteado por la Convención. Y siendo 94 países, más la Unión Europea hoy, son parte de la Convención. O sea, en total, siendo 95 partes de la Convención. Entonces, es un tratado global, ¿no? Es un tratado sin duda global, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte de la historia, ¿no? La Convención Marco es un marco, como su nombre lo indica, es un marco general, ¿okay? La idea es establecer un marco de conversaciones subsiguientes que iban a darle contenido a esta convención y define cuál es el problema, define cuáles son los responsables y dice que vamos a llegar en el año 2000 a niveles de emisiones que no deberían superar en los años 90. ¿Qué cosa estaba pasando debajo del radar, digamos, ¿no? Uno de los temas críticos era qué iba a pasar con los países emergentes, las economías nuevas que empezaban recién en esos años a dar muestras iniciales de proceso de desarrollo acelerado, ¿no? China, India, ¿no? En ese momento la gente no imaginaba lo que iba a hacer China e India en los siguientes 20 años, ¿no? Entonces, digamos, estaban como por debajo del radar, ¿no? Entonces había una mirada como en los países desarrollados, pero esto que pasaba como por debajo, ¿no? Entonces, pero eventualmente es como una enorme ballena que va a emerger más adelante y cuando ya emergió, la gente dice, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Vamos a ver que eso va a implicar un cambio en la estructura de negociación. Pero en ese momento, digamos, toda la mirada estaba en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos en particular. Entonces, miren, el artículo 2 de la Convención establece esto, ¿no? La estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera debe estar a un nivel que no genere interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese es el objetivo de la Convención. Entonces, eso que hemos visto al inicio de la presentación, digamos que es ¿a qué nos referimos con instituciones vinculadas con el cambio climático? Entonces, esta convención ya
cierra, digamos, ¿no?, esta definición de a qué nos referimos. Entonces, son todas aquellas reglas y organizaciones que están orientadas, ¿no?, a trabajar para lograr este objetivo, ¿no?, estabilizar las emisiones a un nivel que no ponga en riesgo el funcionamiento del sistema climático global. El problema es que esa frase tan simple tiene una serie de problemas técnicos brutales. O sea, primero, ¿qué cosa es, o digamos, qué cosa es un sistema climático que funciona bien? ¿Ok? Claro, porque tú quieres que, digamos, si no quieres para empezar a alterar el sistema climático, tienes que entender el sistema climático. Y el tema climático es una de las cosas más complicadas que puede haber. No sé si hay expertos en tema de ingeniería climática, pero es una de las cosas más difíciles de poder entender y comprender, ¿no? O sea, entonces, primera cuestión. Segunda cuestión es, ¿qué nivel de emisiones es el que pone en riesgo el sistema climático? Asumiendo que, digamos, que vamos a ponernos de acuerdo en algo sobre el sistema climático, pero de hecho lo que ha ocurrido es que nos hemos puesto de acuerdo básicamente en que la temperatura global, no debería subir más de 2 grados centígrados respecto de la temperatura preindustrial como límite de funcionamiento adecuado del sistema climático. Ahora, eso es una convención, porque científica, digamos, porque digamos, es como un nivel de riesgo, ¿no? Porque alguna gente dice ya 2 ya es un nivel de impacto va a ser brutal, otros dicen no tanto, todavía tenemos margen. Ahí hay una discusión sobre ese tema, pero eventualmente, digamos, han aceptado que, 2 grados, ¿no? En general es un consenso, digamos, político, ¿no? Pero bueno, entonces, por lo tanto, ahí calculas, ¿no?, qué nivel de emisiones es el que podría generar un nivel de aumento de temperatura a ese nivel. Pero ese consenso de los 2 grados, ¿es que se ha adoptado recién ahora o ya desde el año? No, ya se venía discutiendo hace tiempo, ¿no? De hecho, por esta razón se concretó, bueno, se ha digamos, algo así como reforzado, digamos, el consenso político alrededor de 2 grados, ¿no? Pero ya existía de antes, ya estaba presente en discusiones previas, ¿no? Pero digo, es un umbral de riesgo, o sea, igual va a haber cambios. A ese nivel de 2 grados ya hay impactos importantes, o sea, ya pueden desaparecer islas, ya puede haber un cambio significativo en eventos climáticos extremos, o sea, ya va a haber cambios, ¿no? El punto es, digamos, que sean manejables, o sea, que nos podemos adaptar a esos cambios relativamente bien, ¿no? Pero va a haber cambios igual. Entonces, el segundo nivel es que tienes que reducir emisiones, y lo cual implica un elemento científico crucial, que es cuál es la relación entre esas emisiones y el aumento de temperatura. Porque si no sabes cuál es esa relación, no puedes calcular cuántas emisiones son las necesarias reducir para mantener esta relación en la temperatura global. ¿Okay? Imaginemos que sí llegamos a llegar a esa cifra, ¿no? Digamos, el nivel de concentración máximo de gas de efecto invernadero que podría ser aceptable para no elevar la temperatura a más de 2 grados. Ya, ok. Llegas a esa parte, a esa cifra. Si no me equivoco, es 350 ppm, es la cifra. ¿Ya? Entonces, llegas a esa cifra. La siguiente pregunta es, ¿y quién reduce sus emisiones para llegar a esa cifra? Entonces, el principio de la convención es el que se denomina las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, que todos los países tienen que hacer esfuerzos por reducir sus emisiones, pero es evidente que aquellos que emiten más y que han emitido más históricamente y que han contribuido más a la concentración de gas de efecto invernadero deberían tener una responsabilidad mayor. En realidad no es responsabilidad mayor, en realidad es un tipo de equidad en realidad, es decir, es algo así como que, oye, pero tú ya te he comido casi gran parte de tu cuota, entonces ya no tiene sentido que me pidas a mí, que todavía no he comido mucho, que pase hambre para pagar la factura de tu banquete. Entonces mejor tú deberías hacer un esfuerzo mayor de ponerte a dieta y dejar que yo pueda engordar un poco, ¿no? Digamos, es una suerte, más bien un principio de equidad más que un principio, digamos, de diferenciación realmente, ¿no? Pero se expresa en esta idea, ¿no? Responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ese es un principio muy importante, porque vamos a ver, ha sido puesto en cuestión inclusive hasta el año pasado en Lima. Pero bueno, estoy adelantando un poco la novela, pero vamos a ver que esto ha sido cuestionado eventualmente, ¿no? ¿Y quién cuestionaría al principio? A ver, es evidente. No.
los más contaminadores, evidentemente. O sea, que quien tiene que ponerse a dieta, dice un momentito, ¿no? Ya tú ya estás ya bien gordito, ya te toca también ponerte a dieta también, ¿no? Entonces, digamos, es como que los miembros en el barco saben de que todos tienen que adelgazar un poquito para poder mantener el barco a flote, ¿no? Entonces la pregunta es quién se pone en régimen, ¿no? Entonces, claro, entonces puede haber un momento en el cual todos sientan de que hay que ponerse a régimen de manera más, digamos, solidaria. ¿De acuerdo? El otro elemento clave es el asunto de las capacidades, que ya aparece en la convención del año 92. Porque ese es el segundo elemento. Porque no basta con decir voy a reducir emisiones, sino si tienes las capacidades como país para lograr ese objetivo, ¿no? Es decir, si tienes la tecnología, las personas, y los recursos económicos y las condiciones políticos-sociales necesarias para hacer esos esfuerzos. Entonces, si por ejemplo decides reducir emisiones en base a una transición hacia una economía verde, tienes que tener la base tecnológica suficiente para hacer ese cambio. Si no lo tienes, va a ser más limitado, ¿no? Entonces vamos a ver que otro elemento clave de todo este proceso va a ser el tema de las capacidades, de cómo los países van a buscar o transferir capacidades o generar capacidades para poder cumplir con las responsabilidades que le toca a cada uno. ¿De acuerdo? Ahí viene otro elemento de equidad, que no está acá ya directamente, pero vamos a ver que va a aparecer más adelante. O sea, el primer elemento de equidad es quién paga la cuenta de la reducción de emisiones. Pero el segundo elemento de equidad que deriva del anterior es si vamos a dejar a cada quien hacer su trabajo por su cuenta o vamos a establecer mecanismos de cooperación. Es decir, si los países se van a comprometer o no a financiar el desarrollo de capacidades de los otros países para ayudarlos en su reducción de gases de efecto invernadero, o vamos a ver más también otro tema que vamos a ver más adelante, que es el tema de adaptación. Para hacer eso, claro, todo en Naciones Unidas requiere un poco de parafernalia burocrática para poder funcionar. Entonces es evidente que también en un tema como la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático teníamos que crear toda una estructura, digamos, ¿no? Acá la estructura en realidad ya incluye la del Protocolo de Kioto. La de la izquierda es digamos, la estructura básica, la amarilla, más la verde van a ver la estructura del Protocolo de Kioto. Y además de otros mecanismos de financiamiento anexos al proceso, ¿no? Que vamos a ver que son elementos claves del proceso. Digamos, el órgano máximo de decisión de la convención es la Conferencia de las Partes, que también funciona como conferencia del Protocolo de Kioto, o sea, funciona de los dos. Por eso que se llama COP20 y CM10, ¿no? Claro, porque es conferencia de las partes de la convención y también es conferencia de Kioto, que tiene un número menor porque empezó recién, vamos a ver, después del 2005, que entró en vigencia el protocolo, ¿no? Entonces, son dos digamos, espacios de decisión unidos, ¿no? En un solo, las dos de las partes. Tienen dos diferentes nombres, pero al final... Es un solo órgano el que decide por ambos. Porque en realidad la diferencia de partes es muy pequeña, 3. Ya vamos a verlo más adelante, pero son 195 partes de la Convención de Cambio Climático y 192 de Kioto. Entonces es casi nada de diferencia. Claro, esos nada son Estados Unidos, Canadá, ya les contaré, pero digamos, no es poca cosa, pero sí hay una diferencia entre ambos. Entonces, hay dos órganos subsidiarios de carácter permanente, ¿no? Que es el órgano subsidiario de asesoría científica y tecnológica, y está el órgano subsidiario de implementación. Son los dos órganos subsidiarios permanentes de la Convención, que son como los dos alas, digamos. Fíjense cómo está lógica, ¿no? La técnica es la que te dice qué cosa es lo que hay que hacer, y la otra, la más política, te dice cómo hay que implementarlo, ¿no? Digamos, son los espacios. Y la implementación, evidentemente, está vinculada con las obligaciones que derivan de la Convención. Entonces, digamos, son dos órganos que son parte de este proceso. Hay un conjunto de órganos adicionales vinculados con los temas de la implementación de la Convención, ¿no? Hay una plataforma específica por el tema de Durban, que es el tema de
de la plataforma para continuar con la negociación. Vamos a ver que mucho de la negociación del cambio climático a partir del siglo XXI ha sido, vamos a crear órganos para lograr que la negociación no muera. ¿Ya? O sea, es algo así como, yo sé que no voy a llegar a un acuerdo, pero por lo menos puedo llegar al acuerdo de seguir buscando un acuerdo, ¿no? Entonces, entonces gran parte de la negociación en la última mitad del siglo XXI, me refiero al que hemos vivido, ha estado ligado a ese objetivo. Entonces Durban es, por ejemplo, uno de esos mecanismos. Luego hay comités especializados en adaptación, ¿no? En financiamiento, ¿no? El mecanismo de Varsovia de pérdidas y daños, que vamos a ver, eso es un tema bien bacán, bien importante además. De repente ya lo puedo explicar una vez, aprovecho para explicarlo, una cosa muy sencilla. Claro, hay dos posibilidades, te adaptas o no, ¿ok? Digamos, son tus opciones. Entonces, si sabes que la temperatura en este valle va a aumentar 1 grado y sabes que con 1 grado de diferencia ya lo que hoy cultivabas ya no va a funcionar porque no es la temperatura adecuada para ese cultivo, adaptarse implica cambiar, ¿no? Entonces dejas de sembrar papas y pasas a sembrar, no sé, hortalizas, por decirte un ejemplo, ¿no? Porque ya el clima no es el adecuado para el anterior cultivo, digamos, ¿no? Eso es adaptación. Pero ¿qué pasa si ya no hay tierra? Claro, como dice que no hay tierra, claro. ¿Qué pasa si tú vives en una isla a 1 metro de nivel sobre el nivel del mar y sabes que el mar va igual a subir 2 metros? ¿Cómo te adaptas? O sea, ya no hay manera de adaptar, tu isla simplemente va a desaparecer. Entonces hay un punto en el cual ya no hay capacidad de adaptación. Entonces es como que ya es una pérdida o un daño que vas a tener que simplemente que ver manera de enfrentarlo. Entonces la pregunta es si lo van a enfrentar los países que sufren esas pérdidas, ¿los van a enfrentar solos o van a recibir apoyo? Es una consecuencia de ese tema que mencioné sobre la necesidad de la cooperación internacional como un principio del cambio climático. ¿Ya? Vamos a ver que en la COP20 en Lima se discutió también eso como un asunto crucial, ¿no? Se entiende la diferencia entre adaptación y ya esta situación límite, ¿no? En la cual ya es como que no puedes hacer nada realmente para adaptarte, ¿no? Es como, eso por ejemplo le llaman una suerte de éxodo climático, ¿no? O sea, gente que tiene que abandonar sus tierras o sus lugares de origen porque ya el lugar no es apto para la vida. Una consulta. Tú dijiste que ya no pueden llegar a un acuerdo internacional, pero pueden llegar a un acuerdo para seguir negociando en el futuro. Sí. Ya, pero eso no debilita de alguna manera la estructura porque si le metes, sigues metiendo instrumento, Sí. lo vuelves un dinosaurio que no se mueve para nada. No, más que dinosaurio, en realidad lo vuelves inútil porque, digamos, no llegas a un acuerdo, pero de hecho vamos a ver, te voy a contar un poco qué cosas se ha hecho en ese interín, ¿no? En ese periodo, pero es cierto, eso no es sostenible de prolongarse indefinidamente. En algún momento tiene que haber un acuerdo, por eso está en Bois de París, ¿no? Digamos, vamos a ver que, digamos, vamos a ver, no hay que adelantar un poco la novela, pero hay como varios periodos en los cuales estuvo todo a punto, digamos, de echarse a perder completamente el proceso, ¿no? Pero algunos piensan que se ha hecho a perder ese tiempo, pero otros piensan, más optimistas, piensan que hay posibilidades de conseguir algo. ¿De acuerdo? Y luego vamos a volver esto un poco para cuando vemos el tema de Kioto, y contaros un poco más de este tema. La Secretaría de la Convención es un órgano muy importante porque de hecho es un órgano muy visible de entre los órganos de la Convención, ¿no? El rostro visible inclusive en términos públicos. La Secretaría es parte de la estructura, ¿no? Está, ¿no? Ahí tienen abajo, ¿no? La Secretaría de la Convención del Cambio Climático, ¿no? Entonces la Secretaría es un órgano de apoyo de la Convención y también del Protocolo de Kioto. Y por eso no decide nada, es como un gran facilitador del proceso, no es un decisor de nada. Pero es el responsable de brindar el apoyo que la Convención requiere para el funcionamiento de sus órganos que hemos visto y también de las conferencias de las partes, ¿no? Es la que conversa con los países para
un poco claro, brindar las condiciones o facilitar las condiciones para que puedan ponerse de acuerdo sobre nuevos acuerdos o para implementar los que existen. Esa es la idea de la Secretaría. Pero es un órgano políticamente muy importante, porque la Secretaría es la que da la cara respecto de lo que es el avance en el desarrollo de estas instituciones. Entonces, normalmente, digamos, exige habilidades de negociación y de diplomacia muy altas, además de una capacidad de brindar al público razones para seguir confiando en el proceso, ¿no? Es una cosa muy clave. Y la sede de la Secretaría está en Bonn, en Alemania, por eso que se reúnen cada rato en Bonn, porque los que siguen el tema de cambio climático dicen otra vez en Bonn, bueno, porque en Bonn está la Secretaría de la Convención, entonces por esa razón es que Bonn es tan importante para el proceso. La cabeza de la Secretaría es el Secretario Ejecutivo, y actualmente la Secretaria Ejecutiva es la diplomática costarricense Cristiana Figueres, ¿no? Y es la actual cabeza de la Secretaría. Y estuvo en Lima, ¿no? Evidentemente, para la COP, ¿no? Pero es una persona que tiene una relación muy importante con América Latina por el hecho de ser costarricense. Y el hecho de ser diplomática no es casual, ¿no? Digamos, es una persona que se ha formado en la diplomacia y tiene habilidades desarrolladas en ese tema que son bien importantes para el cargo que tiene, ¿no? Y además, mucha gente piensa que llegó para salvar un poco el proceso, porque el anterior secretario renunció después de una situación bien dura en el proceso. Entonces ella, digamos, entró en un momento bien difícil de la vida de la convención. La Secretaría también tiene su propia estructura, ¿no? Interna, ¿no? Digamos, hay un subsecretario ejecutivo que ve los temas, digamos, más de logísticos, ¿no? O sea, todos los temas, digamos, porque todo este esfuerzo requiere un aparato de servicios administrativos, ¿no? De servicios vinculados con las conferencias que tienen que desarrollarse, porque hay que coordinar, pues, hasta el auditorio que se tiene que poner, tiene que estar chequeado por la Secretaría, ¿no? No, de hecho, o sea, vienen, cuando no se han seguido el tema de la COP, vienen a mirar a ver si el lugar es adecuado, si la temperatura es adecuada, si el transporte es adecuado, ¿no? Todo eso es una logística. Las comunicaciones, evidentemente, ¿no? De los resultados y de y los servicios tecnológicos de información, ¿no? Toda la estructura de información en la plataforma web. Imagino que todos han visto toda la información que dispone la Secretaría, ¿no? Hay un montón de información a su disposición. Y claro, ya luego están los temas de fondo, ¿no? Asuntos legales, adaptación, mitigación, data y análisis, financiamiento y construcción de capacidades, ¿no? Y los mecanismos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es uno de los mecanismos del Protocolo de Kioto, ¿no? Y además esto brinda también apoyo a los órganos permanentes de la convención que les mencioné en la vista pasada. ¿Ah? No tanto, fíjate que no es tan caro en comparación con otros órganos de las Naciones Unidas, ¿no? No es tan caro. Digamos, además recuerden que estamos hablando de montos de inversión en cambio climático de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, son cifras brutales. O sea, por una secretaría que te cueste 100 millones de dólares al año es nada, o sea, nada. Las COP, ahora vamos a ver la historia de las COP. Las mismas partes son las que financian la subsistencia de esas. Así es. Con distintos pagos, evidentemente, porque hay unos que pagan un poco más, ¿no? Pues sí, es financiado, como todas las entidades de Naciones Unidas, por los países, ¿no? Por los países. Una consulta a propósito de lo que pudimos asistir el año pasado a la COP20 en cuanto al proceso político, la estructura de la convención. ¿Cuál es el rol en todo caso del presidente de la COP20? Voy a explicarlo, ¿no? Un poquito más, porque claro, las conferencias de las partes, las conferencias tienen una estructura también de dirección de la COP. Hay 10 miembros que dirigen la conferencia de las partes, ¿no? Son 10. Uno que es presidente, 6 vicepresidentes, los que son las cabezas de los órganos técnicos permanentes, o sea, ¿no? El de implementación y el de tecnología,
o sea, ¿ok? El técnico científico y el de implementación, y un relator. ¿Ya? Entonces, ellos, digamos, forman, digamos, la estructura base de la convención. Y estos presidente es la cabeza del país que recibe la COP. Normalmente, digamos, podría no serlo, ¿ya? Pero casi es un tema de cortesía diplomático que siempre lo sea, ¿no? Y ese dura desde que se inicia la conferencia de las partes hasta que se instala la siguiente. Por eso que Perú actualmente tiene la presidencia de la COP, ¿no? Entonces hasta empieza de París. Y luego los otros miembros son elegidos por los países. O sea, acá los países eligen los miembros. Y generalmente representan a las regiones que son parte de la convención. O sea, la COP la conferencia de las partes está conformada por bloques, ¿no? Entonces hay el bloque africano, el GRULAC, que es el grupo de América Latina y el Caribe, ¿no? Están los países los europeos, ¿no? Entonces como bloques. Entonces esos bloques generalmente tienen cada uno como una vicepresidencia, ¿no? Entonces tienes el presidente y sus vicepresidentes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora, la dirección de la COP es importante porque es el que facilita la conversación en esa COP. ¿No? O sea, básicamente su rol es eso, facilitador. O sea, es el que conduce la negociación. Pero no tiene ni una capacidad decisoria tampoco. O sea, no decide nada. Lo que hace es busca que la conferencia decida. Entonces, la clave de su trabajo es conseguir acuerdos que considere pueden ser aprobados por todos. Un tema clave es que en las negociaciones climáticas todo se aprueba por consenso. ¿Ya? Es un tema más complicado este sistema, porque o sea, todas estas COP, todas las cosas que han acordado son por consenso. Y consenso creo que no está definido, entonces sería consenso. No, sí está definido. O sea, ni un solo país puede plantear una oposición. De hecho, se pregunta así, ¿alguien se opone? Si nadie se opone, hay consenso. Pero basta que un país diga, yo me opongo, y ya no hay acuerdo. No, peor todavía, porque te pueden decir no estoy de acuerdo, igual ya, no importa. ¿No se le intenta persuadir a su decisión? Sí, claro, evidentemente, pero evidentemente no puedes llegar al pleno cuando todos están opuestos, porque ahí se acabó o sea, imagínate, claro, en ese momento casi se acabó la comparación, eso es lo que pasó en la COP Lima, pero ya no me adelanto porque eso fue parte del cuento reciente, ¿no? Sí, Alonso, tú eres algo. Sí, justo quería hablar contigo que estuvimos en la COP hoy y el año pasado, el proceso también de aprobación de las propuestas que los jóvenes sacamos adelante era también por consenso. O sea, ese mismo mecanismo se replica en la escuela joven. Sí, pues no es un problema. Pero por un lado es un problema, por otro lado es también una garantía. Porque tú eres un país pequeño, sabes que aunque eres uno solo, tienes veto. Entonces no pueden aprobar nada sin tu voto. Pero también, si es un país pequeño, sabes que también tiene un límite, porque si bloqueas acuerdos, también no tienes nada, entonces te quedas sin nada. Entonces, es como un punto medio entre qué tanto estoy dispuesto a aceptar versus qué es inaceptable. Entonces, los que dirigen la negociación tienen que llegar a un punto en el cual darse cuenta de cuál es ese margen. Y como los países, digamos, no son tan diáfanos en sus intereses, digamos, algunas cosas tienes que intuir, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedes llegar a empujar un poco la negociación? Y es un arte, pues, ¿no? Es un arte por eso es tan complejo el tema de estas negociaciones, ¿no? Pero en función a eso, el presidente de la COP, digamos, tiene que tener habilidades para facilitar. O tener mucha suerte. O tener mucha suerte. O sea, porque claro, en el momento en el cual tú planteas una propuesta que puede ser estar en el límite de lo posible y te la juegas, o sea, o la rechazan abiertamente o no. Pero mucho del trabajo se hace antes, en realidad. O sea, mucho del proceso, digamos, tú no llegas a la COP recién a negociar. De hecho, hay un proceso previo, inclusive formal, de negociación que prepara los acuerdos, ¿no? Sí. Y sobre todo esos procesos de negociación, a mí lo que estudiamos en modelos de estudiantes que yo practicaba era que había puntos que los que son negociables, puntos no negociables
y puntos negociables, pero que hacen parecer no negociables solamente para ceder. Como estrategia, claro. Como estrategia, decir como que, uy, mira todo lo que se dio, mira todo lo que están mis pretensiones, cuando en un principio querían perder eso, pero lo usaban como herramienta Sí, de canje sí. para que diga, está bien, ahora yo también tengo que ceder para llegar a un acuerdo, pero al Claro, final es como- quiero más la cosa para mi espectro. Y muchas veces en juegos de cálculo, un país puede pensar, soy el único que lo hace, pero si sumamos esa dinámica por las 194 partes, Sí. pues tenemos un juego donde todos tiran para su lado, se llega a un punto de consenso, pero un punto de consenso donde al final no es una dirección determinada. Sí, porque- puede ser muy fofo, ¿no? El acuerdo, ¿no? Exacto. Pero la estrategia, claro, la estrategia de hacer un bluff es típica en este juego, ¿no? Y además pasa a diario, ¿no? Ustedes van a una tienda y dicen, señora, esta chompa es su precio original 100 soles, pero en esta ocasión vale 50, ¿no? En realidad vale 25, pero te dice que vale 50 para que tú digas que, ¿no? Es la super oferta, ¿no? Es el momento de aprovechar, ¿no? Entonces, claro, igual esa negociación internacional dice, mira, entonces todo esto quiero, ¿no? Pero pides cosas que sabes que no vas a obtener, pero los pones como para luego negociar el dejarlos a cambio de otras cosas, ¿no? Es una estrategia típica de negociación, ¿no? Pero los países tampoco son tontos, se dan cuenta, ¿no? O sea, dicen, me estás engañando, o sea, digamos, tiene que ser verosímil, digamos, para que sea efectivamente un tema de que se sienta como un intercambio, ¿no? O sea, que de verdad sientas que le duele al otro perderlo, ¿no? Entonces, si no sirve, ¿no? Eso es un arte, ¿eh? La gente estudia eso por años para hacerlo bien. Sin embargo, acá tenemos un punto a favor, por así decirlo. En las contribuciones que están presentando los países, puedes ver su posición. Ya, vamos a mirar eso un rato más, ¿ya? También vamos a ver, porque hay un segundo tema que es otra cosa distinta que el tema de las contribuciones. Pero bueno, a ver, entonces acá tenemos las reuniones COP que han habido, ¿no? Incluyendo la del próximo año de París, ¿no? Que es, verdad, este año en París, que es en diciembre, ¿no? Que si todo sale bien pasarán Navidad en París, supongo, ¿no? Para celebrar. ¿Ah? O si no, cruzarán el canal para ahogarse en cerveza inglesa, ¿no? Porque en verdad, si la cosa no funciona. Vamos a ver un rato más qué cosa puede pasar. Pero hay una historia de estas COP, ¿no? La primera COP en Berlín, ¿no? Muy rápido, recuerden que en el 94 se aprobó la convención, entonces había la COP, en el 95 ya la primera COP, ¿no? Rápidamente. Y luego hubo una en el 96 y otra en el 97. Fíjense, además había como, ¿no? Una rápido esfuerzo por trabajar estos temas. Y fíjense que el año 97, apenas 2 COP después, ya se había logrado firmar el protocolo de Kioto. Un toma lo voy a explicar, pero muy rápido, nuevamente, porque seguíamos en los locos años 90, ¿no? Seguíamos en los 90, en la cual todo el mundo estaba con economías a toda velocidad. Recuerden que llega Clinton, ¿no? a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también había una vocación, digamos, de trabajar el tema. Y recuerden que el vicepresidente de Clinton era Al Gore, que de hecho uno de los temas centrales de su agenda era el asunto ambiental y el cambio climático posteriormente. Entonces, digamos, había condiciones excepcionales sobre avanzar en la conversación, ¿no? Y recuerden que el protocolo además se tenía que aprobar por consenso, así que todo el mundo aprobó el protocolo. Fue un momento bien importante del avance en las conversaciones. Y este protocolo, vamos a ver, va a implicar un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya con metas específicas. En el 2005, en la COP11 en Montreal, va a entrar recién en vigor el protocolo de Kioto. ¿Por qué? ¿Por qué recién en el 2005? Porque, digamos, ese mundo feliz del año 97 se acabó el año 98, porque empezaron la crisis financiera global, la primera de varias que han habido después, ¿no? Claro, esa fue el efecto tequila, efecto vodka, todas las crisis rusa, la crisis mexicana, ¿no? Luego en el año 2000 y 2001 la crisis argentina, o sea, crisis tras crisis, claro, varias crisis, ¿no? En el año 98 además se produjo el fenómeno del Niño, el último fuerte que ha habido. Entonces, varios fenómenos que se mezclaron uno tras otro. Entonces, los países dijeron un momentito, ¿no? Y decía, vamos, ya tenemos ido muy rápido, ¿no? Entonces, en verdad, pusieron el pie en el freno. Y eso hizo que, fíjense, solamente hasta el año 2005 entró en vigencia el protocolo. Pero eso no fue porque el protocolo se había dicho de que iba a entrar recién en vigencia tiempo después.
No, 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 no. Completamente inmediato. No, era por un número de países que tenían que ratificarlo, que representaban un porcentaje de las emisiones globales. Y ese número de... Vamos a ver un dato más, voy a explicarlo, pero ese número se alcanzó recién en el 2005. Y luego tienes en el 2007 la COP3 en Bali, ¿no? Donde se empieza a ver ya los temas, el plan de acción de Bali, donde están entre los temas de visión compartida, mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento. Toda la agenda de implementación, digamos, se amplió, ¿no? Fueron momentos importantes de las COP. Entonces vamos a ver el tema de el protocolo de Kioto. Y como les conté, es un protocolo que tiene 192 partes, es un protocolo bien importante por dicha razón, ¿no? Es un protocolo en el cual incluye casi a todos los países de la región. ¿Esto tiene micrófono, sí, no? Compañeras, compañeros docentes, muy buenas noches. Hoy les quiero dar una breve introducción respecto al protocolo de Kioto. Saber qué es, para qué es, cuáles son sus objetivos y cómo vamos. El protocolo nace de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tiene como fin la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial, tales como el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido nitroso, el hidrofluorocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluoro de azufre. El protocolo se adopta el 11 de noviembre de 1997 en la ciudad de Kioto, Japón, de ahí su nombre. Sin embargo, solo entra en vigor el 16 de febrero del 2005. Esto debido a que se estableció que el compromiso sería obligatorio en cumplimiento cuando lo ratificasen los países industrializados, responsables de menos un 55% de las emisiones de CO2. Con la ratificación de Rusia en noviembre de 2004, después de que estos consiguieran que la Unión Europea pagara la reconversión industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras, el protocolo entró en vigor. El protocolo tiene como fin reducir en al menos un 5% la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, en un periodo que va desde el 2008 hasta el 2012. Sin embargo, esta meta no se cumplió, así que le tuvo que hacer una prórroga del 2013 al 2020. El protocolo cuenta con 187 países miembros y entre ellos se destacan los grandes potencias industriales como Rusia, Canadá, Japón, los países miembros de la Unión Europea y Colombia. Sin embargo, para el año 2011, Canadá se retiró del protocolo para no seguir pagando las sanciones económicas. Estados Unidos, quien inicialmente había firmado el pacto, se retira de él luego que el Congreso no ratifica el mismo, así que actualmente no está entre los países miembros. Para el año 2012 se realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Doha, Qatar. Trató el tema del protocolo en Kioto y decidió su ampliación por 8 años más, aunque tuvo una gran pérdida debido a la nueva aceptación de la prórroga de los grandes países industrializados como Estados Unidos, Rusia, Canadá y Japón. A continuación vamos a hablar más sobre los problemas que tenemos que solucionar para rescatar nuestro planeta, tales como el cambio climático, consecuencias, regulación a los países, la sobrepoblación, crecimiento de emisión de gases, producción limpia, distribución equitativa de los recursos y el ahorro ambiental. Y recuerden, no hace falta un gran esfuerzo para ayudar al planeta, solo tenemos que reciclar, ahorrar recursos y cuidar nuestros animales en vías de extinción. Así nuestro planeta será un 5 en la nota. Muchas gracias. Ok, a ver. El número de países ha aumentado, desde 87 a 192, pero los demás es básicamente lo mismo. El protocolo de Kioto es un instrumento de carácter operativo. Esos son los países que han, digamos, esta es una lista de los países que son parte del protocolo, que los han firmado y ratificado, pero hay una diferencia importante de Kioto. Recuerdan el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En el protocolo de Kioto eso significó que habían países que estaban obligados a hacer reducción de emisiones y otros que no. Entonces, los países que habían firmado y ratificado, que están en los anexos 1 y 2, son los países verdes, que aparecen ahí. Eso es todo lo que está en verde. Son países que han firmado y ratificado el protocolo, que están en los anexos 1 y 2. Los demás países que están en verde más claro están en el protocolo de Kioto, pero como no son parte de los anexos, entonces no están obligados a hacer reducción de emisiones.
Y como ven, hay un país grandote a la derecha debajo de Rusia que no está en el anexo. Es China, ¿no? Ni tampoco India, ¿no? Entonces los países, digamos, más poblados del mundo no estaban en el anexo. Luego, Estados Unidos es un país que sí firmó el protocolo, porque es por eso que se logró el protocolo, pero no ha ratificado el protocolo, ¿no? Recuerden que después de Clinton vino Bush, y ahí difícil, ¿no? En mente iban a ratificar, y Obama tampoco lo ha ratificado, aunque Obama está dispuesto a conversar de un nuevo acuerdo, pero vamos a ver después. Y el Canadá, que está en rojo ahí arriba, abandonó el protocolo. ¿Sí? Claro, los países y sus posiciones actuales. ¿Okay? ¿Por qué Estados Unidos no firmó el protocolo? Porque pensaba que eso iba a implicar un costo muy importante de su economía. Vamos a ver argumentos típicos de rechazo, ¿no? El impacto de los acuerdos sobre sus economías. Y Canadá se retiró porque ya había sanciones como consecuencia de no cumplir con el protocolo. Entonces, Canadá prefirió salirse con todo lo que implicaba esa decisión, ¿no? Además que tienen un gobierno de conservador en Canadá, entonces por esa razón decidieron salirse del protocolo, ¿no? Con Harper, que es el primer ministro de Canadá. ¿Y hay alguna excusa que incluye el protocolo de Kioto en función a alguna crisis financiera? O sea, si tenías como herencia el 98 con los países También. se limitaron y todo, ahora con la crisis del 2008. Claro, sí, pero como ves, pocos han ido, o sea, solamente Canadá. Y Estados Unidos que no entró nunca, ¿no? Digamos, no es, digamos, todos entendían de que, bueno, ya nos metimos en esto y había que intentar cumplir. El problema es que ni siquiera han cumplido, ¿ya? Pero había que intentar cumplir. Entonces, digamos, eso es, en el marco, digamos, de tu reputación internacional, aparecer como el que se va de los acuerdos no es precisamente la mejor imagen, ¿no? Este es cara 2005, ¿no? No, este es a hoy. Este es hoy, sí. Pero por los de la Unión Europea que se han ratificado. Sí, ellos han avanzado. O sea, en función a esta excusa de, oye, ahorita está en crisis, no me pidas eso. Sí, pero lo que pasa es que el protocolo ya acabó. Es lo que te voy a contar ya, pero el protocolo acabó en el 2012. Claro. ¿Ah? Es que tienes que, a su vez, firmar la prórroga. Vamos a ver un rato más quién ha firmado la prórroga, ¿ya? Ah, ya. Entonces el 2020 fácil. Claro, ¿entienden? O sea, claro, hay una prórroga, pero es una prórroga que para que genere obligación, tiene que ratificarse. Entonces, vamos a ver quiénes han ratificado. Ya, ahorita le voy a explicar quiénes han ratificado, pero está claro el mapa, ¿no? de lo que es Kioto. Ahora, en el video, no sé por qué estaba tan feo el audio, pero en el video explicaban que Rusia es el último el que entró para lograr el 55% del total de emisiones, que era la meta para poder entrar en vigor. ¿Qué hicieron los rusos? Negociaron y dijeron, bueno, ¿quieres que entre? Bueno, págame la reconversión industrial. Y los europeos dijeron, ya, ok, te pagamos la reconversión. Entonces, ok, entonces Putin entró con Rusia. ¿No? O siguen ahí, pero digamos, lograron un super negocio, ¿no? O sea, es que depende un poco, decía la estrategia de los países, o sea, cómo negocia, o sea, te das cuenta que al otro le interesa que tú estés, entonces, bueno, ¿cuál es el precio porque yo esté? ¿No? Bien, digamos, bien ruso el acuerdo, ¿no? Ahora, acá están las obligaciones principales, ¿no? Entonces, solo las partes de la convención que también sean partes en el protocolo se ven obligadas por el compromiso del protocolo, ¿no? Es decir, el protocolo evidentemente, solamente es obligatorio para los que firman el protocolo. Por más que seas, ¿ok? O sea, si eres parte de la convención y no firmas el protocolo, no se te aplica. Que ya expliqué, por esa razón hay una diferencia entre el número de miembros del protocolo y de la convención. Hay objetivos individuales para las partes que están en el anexo 1 de la convención, que se enumeran en el anexo B del protocolo de Kioto. ¿Y cuál es la meta? Que entre todos sumen un récord total de emisiones de gases
de al menos 5% con respecto a los niveles del año 90 en el periodo de compromiso 2008-2012. Esa es la meta. O esa era la meta. Entonces, el año base, ¿te acuerdan que igual había este año base 90, ¿no? Entonces se mantiene el año base 90 y de este año base vamos a reducir el 5%. Esa era la meta, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, una vez planteado el año base, el 100% de las emisiones de año base, solamente debías a ese 100% reducir el 5%. Y ese debería ser el tope en el año 2012. Evidentemente no se cumplió, ¿ya? No se cumplió con ese objetivo. Sí. Una pregunta. No me queda claro. Supuestamente la convención marco que se firmó en el 92, ahí se propuso que para el año 2000 los países industrializados reduzcan sus emisiones. A un nivel no superior al nivel de 90. Al nivel de 90. Y ahora acá cambiaron el acuerdo. Y entonces empezaron a negociar Kioto porque se daban cuenta que no iban a igual poder cumplir lo que se les iba. No, porque no había metas específicas de cumplimiento y por países, claro. Entonces solamente hay una meta general, pero decía, ¿y cómo llegamos a esa meta? Entonces Kioto es el que te dice, ya, este es el mecanismo. ¿Ok? O sea, establece qué deben hacer cuál es la meta de los países, o sea, quiénes deben reducir y los mecanismos, ¿no? Y además la meta es en teoría más ambiciosa, porque recuerden, en la convención era 90%, el nivel 90 en el 2000, ahora el nivel es 5 puntos menos del 90 en el 2012. Entonces, en este marco, Rusia sí lo logró. ¿En qué sentido lo logró? Porque sus emisiones del 90 eran gigantescas y con la cooperación de la Unión Europea. Claro, o sea, por países te refieres. Ajá. Claro, ha habido mejoras en algunos países sin duda, ¿no? Pero no han logrado, la meta global no se alcanzó. Esos son los gases que están en el video, ¿no? Los gases que son parte de la convención. Hay un gas que es muy gracioso, que es los hidrofluorocarbonos, ¿ya? Que son un gas sintético que se usa como reemplazo de los clorofluorocarbonos, que son estos gases de efecto de reducción de la capa de ozono. O sea, que agotan la capa de ozono. Entonces, los hidrofluorocarbonos se usan para reemplazar algunos usos de los clorofluorocarbonos. Pero el problema es que los hidrofluorocarbonos también son gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, ahí hay un tema en el cual, ¿no? Resuelves un problema, pero te aparece otro, ¿no? Uno destruye la capa de ozono y el otro te calienta el ambiente. Claro, o sea, tienes que elegir con qué arma morir, ¿no? Claro. Pero digamos, no están, digamos, cada uno de estos además tiene un nivel de impacto distinto, ¿no? O sea, la unidad de medida es el carbono. El dióxido de carbono es la unidad de medida. Y los demás se miden por el nivel de impacto en relación al carbono. Pero la parte técnica, imagino que o ya lo vieron, me imagino, ¿no? Por ejemplo, el metano es muchísimo más, tiene un efecto de medida mucho más fuerte que el carbono, que el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es ese monto máximo por país? Es lo que se llama la cantidad máxima de emisiones, que se mide como un equivalente al dióxido de carbono, porque es la unidad de medida, a lo largo del periodo de compromiso. Entonces se llama cantidad atribuida a cada parte. Esa era la meta nacional. Entonces cada país tenía su meta nacional. Entonces algunos países han cumplido con su meta nacional y otros no. Y claro, cada país evidentemente tiene necesidades específicas, ¿no? Y la idea es que todos los países que son parte del anexo 1 deberían informar de todo lo que han hecho por sus emisiones, ¿no? Y también tendrían que informar de qué habían hecho para cooperar con el resto de países para también ellos pudieran enfrentar los efectos del cambio climático. Entonces esa era la obligación principal del protocolo. Entonces tiene varios mecanismos el protocolo, ¿no? Tiene unos mecanismos de procedimiento de notificación y verificación, que son los que te permiten que reportas y también verificas que lo que has dicho es real. Claro, porque tú puedes decir, sí, reduje no sé cuánto, pero tiene que haber alguien que diga si efectivamente ha ocurrido, ¿no? Si no es para evitar engaños, ¿no? Luego vamos a ver que establecieron un mecanismo flexible basados en el mercado
para animar la reducción de emisiones. Vamos a ver el tema del mecanismo cero limpio, ¿no? y el mercado de carbono. Y un sistema de cumplimiento, ¿no? que era las sanciones que se imponían en caso se cumplía con las metas, ¿no? Esa es la arquitectura básica del protocolo. Entonces, uno de los principales mecanismos que son muy famosos, de hecho, ¿no? Es el famoso mercado de carbono, ¿no? que funciona en base a un principio bien básico, que es que no importa dónde reduzca la emisión, como es un problema global, da igual que reduzca la emisión en un país o en otro. Entonces lo que importa es el valor de reducción de emisiones más que quién lo hace. Entonces si eso es así, entonces vamos a ver que pueden haber mecanismos por los cuales un país que ha hecho reducción de emisiones pueda venderle a otro país esa reducción de emisiones, que en su país sale más barato, pero en el otro país no. Por ejemplo, si tú eres Finlandia y tienes casi todo, digamos, ya todo sostenible, o sea, 90% de energía renovable, no sé, pues estoy inventando, ¿no? Entonces ya cada cosa que hagas, cada proyecto de reducción nuevo es carísimo, ¿no? Entonces, ¿para qué hago eso si le puedo financiar al Perú una reducción de transporte público y con eso ya me reduzco todo lo que a mí me cuesta, pues, 10 veces más? ¿Ok? Entonces, ese es un principio básico que va a funcionar tanto para el mecanismo cero limpio como para el mercado del carbono. Esa es la base, digamos, técnica que fundamenta estos dos elementos. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Que en el artículo 17 del protocolo permite que los países que tengan unidades de emisión de sobra, ¿ok? Yo ya reduje mis emisiones, lo que me tocaba, o no estoy obligado a reducir, y emite que estos países pueden vender ese exceso a otros países, ¿no? Entonces ahí se genera un sistema de intercambio. ¿Cuál es el valor de ese bono de carbono? ¿No? ¿Cuál es el valor? Depende de la oferta y demanda. Digamos, si hay más países que necesitan reducir emisiones, entonces esos bonos van a ser muy valiosos. Si hay muchos bonos, o sea, la oferta es muy grande, entonces también el precio se va a reducir, ¿no? Entonces dependía de esos dos elementos, ¿no? Qué tantos bonos habían disponibles y qué tanta demanda había de los bonos. Entonces, ¿qué pasó? Que como Estados Unidos no entró, y en ese momento era el principal emisor, entonces ya eso implicaba una caída en la demanda de bonos, ¿no? Entonces eso hizo que nunca despegara tanto, ¿no? Y otro lado había también el tema de los especuladores, de los brokers, porque como se creó un sistema de intermediación, los brokers buscaban, digamos, colocar los bonos, ¿no?, en otros países y en el camino quedarse con una comisión, ¿no? Entonces, digamos, los brokers hicieron un gran negocio, pero, digamos, también hubo mucha especulación, porque tú, por ejemplo, podías decir, digamos, Estados Unidos va a entrar, entonces si tú Estados Unidos entra, entonces yo sé que mis bonos van a elevar su precio. Entonces había también especulación, ¿no? Entonces el negocio, el sistema, digamos, fue interesante, pero, digamos, nunca terminó digamos, de asentarse completamente, ¿no? Sí, claro, mucha gente lo criticó por eso también, ¿no? Que se convierte un poco en... La idea no era mala, pero, digamos, dependía de muchos factores para funcionar bien, ¿no? O sea, al final todo el mundo quedó con la idea de que los brokers fueron los que más ganaron, ¿no? Los intermediarios, ¿no? Claro. Al final eso no funcionaba porque los grandes no estaban. Sí, claro, sí. Ese es el problema de toda la vida, por ejemplo, en otras organizaciones internacionales, como la Asociación de las Naciones Unidas, tampoco prosperó porque Estados Unidos entró. Sí, claro. O sea, si está el grande, siempre va a funcionar el sistema. Sí, así es. Bueno, entonces el primer tema es, como digo, tú vendes tus obras y los demás compran, ¿no? Pero el otro mecanismo es el mecanismo para desarrollo limpio, que es una historia distinta. Es lo mismo, ¿se acuerdan que dije este ejemplo de yo soy Finlandia y Perú tiene su sistema que es un desastre? Bueno, ¿qué hago? Entonces lo que haces con Finlandia es vas y pones el proyecto allá.
¿no? Entonces, el artículo 12 permite que un país, ¿no? Ponga en práctica proyectos de reducción de emisiones en desarrollo en otro. Y luego esa reducción, que él ha financiado, obtiene un certificado que le vale para el momento que hace su rendición de cuentas de su reducción de emisiones. Consulta. ¿También le sirve para el país? No, ¿No? no, claro. Lo que pasa es que ese país no está obligado a reducir emisiones, recuerda. Ah, ok. ¿Entiendes? O sea, el otro país no está obligado, entonces él no tiene ninguna obligación de reducir emisiones. Entonces, ¿qué hago yo que si estoy obligado? Me voy a hacer otro país y ahí hago el proyecto y con la reducción obtengo un certificado. Y el certificado me permite dar cuenta de mi reducción de emisiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden la diferencia entre los dos mecanismos? ¿No? El primero es un mecanismo de intercambio en realidad, ¿no? Es un mercado donde se venden las obras de las reducciones. Y acá en cambio es un proyecto, es tú como país financias un proyecto y haces un proyecto en otro lado. Y obtienes un certificado como consecuencia de ese proyecto. Pero los dos funcionan bajo el mismo principio, ¿no? No importa dónde hagas la reducción, igual vale. Esa es la idea de ambos mecanismos. ¿Está claro? ¿Sí? Esos fueron dos instrumentos bien famosos del protocolo, ¿no? Y también está el mecanismo de conjunto, de aplicación conjunta, que es el artículo 6. Aquí, claro, acá hay un país que está en el anexo, dos países que están en el anexo B, ¿no? Entonces, claro, trabajan conjuntamente y luego, digamos, ambos comparten la reducción. ¿Y esto por qué funcionaría? Porque, claro, los dos sí, ahí es el otro ejemplo, los dos sí están obligados a reducir. Entonces, ahí sí se reparten la reducción entre ambos. Solamente que uno le sale mejor el negocio porque como lo hace en otro país donde es más barato hacer eso, ahí gana. Y otro en que se beneficia, que tiene un socio que le ayuda en la inversión y él también gana. ¿Ok? Entonces, el mercado de carbono, tú vendes las obras, en el mecanismo de cero limpio tú vas a un país que no es parte del anexo, no está obligado a reducir emisiones y te llevas toda la reducción. Y aquí aplicación conjunta, dos países que sí están obligados, invierten conjuntamente en un proyecto y lo que se obtiene se reparte entre los dos. ¿Dónde está el negocio ahí? De que uno de ellos sin duda gana más porque invierte en un lugar donde es más barato hacerlo. Rusia, por ejemplo. Si eres un país europeo y ya se invierte en Rusia, un mecanismo de aplicación conjunta, es más barato reducir emisiones en Rusia que en, no sé, Reino Unido. Entonces el que está usando más esto es Rusia. El que se beneficiaría más, por ejemplo, en ese momento el que se hubiera beneficiado más es el país, bueno, ambos se benefician, ¿no? Pero sin duda te ayudaría porque tú mejoras tu tecnología, mejoras tu competitividad, ¿no? Y también se creó algo que va a ser bien importante, que es el Fondo de Adaptación. Ya mencioné, ¿de acuerdo?, que había unos mecanismos de financiamiento, uno de los mecanismos del Fondo de Adaptación. Adaptación, como ustedes ya imagino saben, es, ¿no?, esta capacidad de los países de modificar sus prácticas y procesos productivos y sociales para enfrentar las modificaciones en el clima que se originan como consecuencia del cambio climático global, ¿no? Entonces la adaptación no es barata, ¿no? Entonces se creó un fondo destinado para esa adaptación y parte de ese fondo además iban a venir de ingresos resultantes de los proyectos de mecanismos cero limpio, ¿no? Acá están los países que tienen obligación de reducción de emisiones, ¿no? Que tenían obligación de reducción de emisiones de acuerdo con el protocolo de Kioto originalmente, ¿no? Pero luego se agregó Australia y se fue Canadá, ¿no? O sea, ¿Estados Unidos no tiene obligaciones de reducir? No, porque no firmó el protocolo. Entonces Canadá sí tenía y se fue y más bien luego entró Australia, ¿no? Y los que están en gris también tienen obligaciones, pero son menores. Entonces,
ese es el protocolo de Kioto. Y como ven, la idea era, el 2012 teníamos que tener un nuevo protocolo, porque hasta el 2012 llegaban las obligaciones, ¿no? Entonces la idea era tener listo un acuerdo en la conferencia de Copenhague en el año 2009. Entonces la COP15 es la COP clave en el proceso de negociación post-Kioto, ¿no? Porque en el 2009 era el deadline para llegar a tener una propuesta base que luego se iba a aprobar para que entrara en vigencia en el 2012, porque recuerden que hay un periodo de ratificación, ¿no? Entonces Kioto moría en el 2012, ¿ok? Y para tener un acuerdo vinculante en el 2012 tenías que tener un acuerdo en el 2009, para que entre 2009 y 2012 hubieran ratificaciones, y en el 2012 muere el protocolo de Kioto y entraba en nueva vigencia el nuevo convenio o el nuevo protocolo. ¿Qué pasó en Copenhague? Se hundió la negociación. O sea, en Copenhague lo que ocurrió fue que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Lo único que hubo en Copenhague fue un acuerdo de vamos a conversar en el próximo COP, ¿no? Pero no hubo acuerdo. Entonces fue un momento bien duro de la negociación, de máximo sentimiento negativo. ¿Y por qué no hubo acuerdo en Copenhague 2009? Porque justamente fue el año de la última gran crisis financiera que pasó en la economía global, ¿no? Si tú ves todos los PBI de todo el mundo se cayeron, ¿no? Perú, por ejemplo, llegó a 0,9 del PBI de crecimiento. Entonces, todos los países cayeron duramente, ¿no? Y de hecho, hasta ahora no se han recuperado hasta ahora. Hoy están todavía remando para salir de esa crisis. Entonces, la gente dijo de ninguna manera, mira, ¿sabes qué? Tenemos necesidades urgentes, meternos en una cosa como un protocolo de Kioto, no hay manera. Entonces, Copenhague se cayó. Y entonces vino la COP16 en Cancún. Clima tropical, playa, ¿no? Entonces había un clima, digamos, como de buscar un ambiente un poco más cálido para la negociación, ¿no? ¿Y cuál fue la meta de Cancún, no? Era rescatar la negociación climática. Es decir, ok, ya de acuerdo, ya se cayó Copenhague, pero busquemos alguna salida para darle vida al proceso de negociación y a las instituciones globales sobre el cambio climático, ¿no? Que no se muera todo. Entonces, digamos, fue muy importante porque, digamos, yo creo que viendo de perspectiva no fueron acuerdos tan importantes, de hecho fueron casi de sobrevivencia, pero el momento era de tal depresión que eso se vio como algo importante en ese momento. Entonces se recuperó el optimismo y dijeron, bueno, ok, hay una chance para negociar. Y luego viene Durban, ¿no? Se crea la plataforma de Durban para la negociación de un nuevo acuerdo, lo que les mostré más temprano en la presentación, ¿se acuerdan? Lo Durban. Y la idea es un nuevo acuerdo. 2011. Pero luego llegó la fecha del 21 de diciembre de 2012, que es la fecha en la cual expira el Kioto, y murió Kioto, ¿no? Kioto muere. ¡Pac! Entonces estamos sin marco, digamos, ¿no? Estamos sin marco porque se murió Kioto. ¿Qué hacer? Se murió Kioto. Bueno, la enmienda de Doha. ¿Qué plantea la enmienda de Doha? Eso que aparece en el video, que es, vamos a prorrogar Kioto. Entonces, hasta el 2020. De los países. Entonces es como, ¿no? Ya murió, pero a lo Frankenstein, ¿no? ¡Bum! Se levantó nuevamente, ¿no? Pero claro, un cuerpo que ha sido resucitado, digamos, sin vida propia, o sea, digamos, no es natural, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque eso requiere que los países ratifiquen la enmienda de Doha para que sea vinculante. Es decir, como que Kioto sigue, en términos de hay un acuerdo de que siga, pero realmente no es vinculante. O sea, es un muerto, pero viviente, digamos, ¿no? Que camina, pero en realidad no está vivo, ¿no? Porque no tiene la parte vinculante. ¿Y quiénes han ratificado Doha? Ahí están. Perú también, no está pintado, pero Perú también, ¿no? Los que están de verde. Entonces, digamos, no es un acuerdo donde ha tenido que generar mucho entusiasmo, porque precisamente nadie quiere comprometerse a los acuerdos de Kioto. La gente, digamos,
Kioto vive en el recuerdo, pero no es un instrumento operativo vinculante en, este momento, en la práctica hoy, ¿no? Y claro, no entró en vigor porque requiere un número mínimo de ratificaciones para que entre en vigor, así que Doha no está en vigor como instrumento vinculante. Entonces, esos acuerdos de Doha, ¿no?, buscaron simplificar la negociación, eso sí, ¿no? Ese es lo más importante de Doha, ¿no? El plan de acción de Bali, que era el plan digamos, de implementación de lo que había en Kioto, digamos, trabajar para que en el 2015 haya un nuevo acuerdo. Entonces se crea, los nombres son bien bonitos, miren, fíjense cómo los nombres son bien indicativos de qué cosas están diciendo en realidad, ¿no? Se llama Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada. ¿Ya? O sea, claro, lo que están diciendo es, vamos a seguir negociando, pero de verdad, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, de verdad queremos un acuerdo en 2015. Es un mensaje político, orientado a decir, sí queremos un acuerdo en 2015, ¿no? O sea, este año. Entonces, y el lenguaje político es bien especial, ¿no? Es un lenguaje diplomático y político, pero tiene un objetivo, que es tratar de dar señales hacia dónde va el proceso, ¿no? Entonces, enfatizaron la necesidad de aumentar la ambición, ¿no?, a la hora de reducir gas efecto invernadero y ayudar a los países vulnerables a adaptarse. Entonces, fue un elemento bien importante de la COP18. Y se lanzó el nuevo periodo de compromiso del protocolo de Kioto, y que se iba a avanzar en el establecimiento de un apoyo financiero y tecnología a las nuevas instituciones para que mejoren temas de energía limpia, crecimiento sostenible de países de desarrollo, o sea, tratar de seguir trabajando algo así como, que no tenemos un acuerdo vinculante, vigente, pero sigamos trabajando en aquellas políticas y plataformas que habíamos construido para que no se pare el proceso de implementación de estas medidas, ¿no? Pero sin elemento obligatorio, ¿no? O sea, Kioto sigue andando, aunque ya no tenga alma, ¿no?, digamos, propia, ¿no?, pero sigue andando, digamos, ¿no? Como, es un poco la idea, ¿no? Hasta que encuentre un nuevo cuerpo, que todavía esperemos este año lo encuentre, ¿no? Entonces esa es un poco la figura. Entonces, ¿qué pasó, digamos, en ese interín entre Doha y Lima, ¿no? Una de las cosas claves que surgió en ese periodo, vamos a ver un rato más, el tema de los compromisos nacionales para la reducción de emisiones, que va a ser una base de la negociación hacia el 2015, pero no es el único elemento. Entonces, ¿cómo llegaban los países a Lima, ¿no? Lima fue importante porque era el momento previo a París, y por tanto era el que iba a medir la temperatura sobre si era viable o no llegar a un acuerdo en París. Entonces había, digamos, el mayor temor era que Lima fuera otro Copenhague, en la cual ya dijeran, ¿saben qué? Ya tiramos la toalla, acá no hay ni acuerdo posible, y chao, ¿no? Y por lo tanto, también el temor de que el clima económico no era el mejor, digamos, que nuevamente vivíamos un periodo de desaceleración económica, no tan grave como en el 2009, ¿no?, pero igual, o sea, los países no estaban precisamente con las mejores cifras, se estaba acabando el boom de los precios de los minerales, los de materias primas. China estaba empezando a mostrar señales de desacelerar su economía. Entonces, entramos en un clima bien, digamos, escéptico sobre qué cosa podía ocurrir en Lima, ¿no? Entonces, aquellos que vieron ese momento sabían que todo, digamos, eran más dudas y preocupaciones que optimismo, digamos, ¿no? Pero, digamos, se dio una serie de factores bien especiales, ya que tienen que ver con una cosa más global que nacional, ¿no? Que es, digamos, una decisión de países como Estados Unidos de dar un mensaje, de tener una política diplomática global con un mensaje mucho más, digamos, progresista, ¿no? Digamos, la administración Obama, por ejemplo, de Estados Unidos, ha tenido los últimos posiblemente 2 años uno de los periodos más intensos de decisiones globales en materia de política exterior norteamericana, impresionantes, ¿no? Eso tiene una explicación. Lo que pasa es que como Obama perdió internamente su capacidad de manejo porque perdió el Congreso, su única forma de hacer política era hacer política externa, que está básicamente en sus manos. Entonces, durante los últimos año y medio, su forma de destacar como líder ha sido
orientarse al plano internacional. Entonces, ya saben todo lo que ha pasado, ¿no? Ha firmado un acuerdo con Irán, ha firmado un acuerdo con Cuba, ¿no? En tema de cambio climático, dicho, vamos con todo a enfrentar el cambio climático, o sea, con límites, desde luego, porque no es que todo lo vayas a asumir, pero entonces, es un elemento importante de este escenario, ¿no? El segundo escenario clave es la relación entre Rusia y Europa, ¿no? Una relación media tensa, entonces, digamos, es como que los países no quieren agrandar, digamos, tensiones, ¿no? Quieren un poco llevar la fiesta en paz y la cosa está medio complicada internamente en Europa a raíz de las crisis económicas de algunos países, en particular Grecia. Entonces, hay varios elementos que han influido en que los países, digamos, digan, bueno, vamos a seguir negociando, ¿no? Pero, entonces, ¿eso que originó en la COP20, ¿no? La COP20 tuvo como dos momentos, ¿no? Digamos, el momento en el cual se empezó a trabajar hacia un acuerdo, y en un momento dado la presidencia de la COP saca un acuerdo, pero era un acuerdo claramente insatisfactorio para los países menos desarrollados, ¿ya? Claramente insatisfactorio. Entonces los países dijeron, como que vamos, la línea que marcaron claramente iba por fuera de lo que era lo mínimo aceptable para los países desarrollados. Entonces los países menos desarrollados dijeron de ninguna manera, ¿no? Y claro, eso presentan los acuerdos en el plenario, ¿no? El último día, y automáticamente se le empiezan a levantar las manos diciendo no. Entonces, claro, ya tenías a la mitad del plenario diciendo no. Era evidente que eso ya no iba para más. Y lo que ocurrió ahí fue un momento en el cual casi se carga sobre los hombros de la presidencia de la COP la decisión de buscar un acuerdo que satisfaciera a todas las partes. Entonces la COP se alargó un poco más de lo previsto, con el fin de permitir que hubiera ese espacio de negociación último, ¿no? Y es un espacio pues, de alto nivel por grupos, ¿no? Y finalmente llegaron a un acuerdo que se consideró aceptable. Y ese fue un acuerdo además muy aplaudido, porque claro, todo el mundo sintió de que habían llegado casi como esa línea exacta en la cual era aceptable para todos, ¿no? Digamos, en el máximo posible de expansión. ¿Qué incluyó esos elementos? Primero, en la COP20 hubo una discusión sobre si debía o no mantenerse la referencia al principio de pérdidas y daños. ¿Recuerdan lo que les expliqué, no? Esto de los países que ya no tienen nada que hacer porque van a desaparecer, entonces, ¿quién paga esa cuenta? Entonces se dijo, sí, tiene que estar. Y tiene que haber un compromiso de los países desarrollados de ayudar a los países que se van a desaparecer en este proceso, ¿no? Tuvalu, ¿han escuchado hablar? Tuvalu, ¿no? Una pequeña isla, que es un país, ¿no? Que va a desaparecer como consecuencia del cambio climático. Muy famoso porque en Internet, claro, ¿cuál creen que son ¿saben que cada país tiene dos letras que sirven para identificarlo, ¿no? En Internet. Perú, por ejemplo, es PE, ¿no? Tuvalu, ¿qué cosa creen que es? No. TV. Claro, entonces Tuvalu vende a todos los canales de televisión y quieren tener como dominio.tv su dominio. Es una de sus principales fuentes de ingreso. ¿Ya? ¿En serio? Claro. Entonces, claro, entonces tú tienes, ese país va a dejar de existir, entonces tienes que, digamos, establecer un mecanismo que los apoye en ese proceso, ¿no? De hecho, en un momento dado, además es típico cuando habla Tuvalu, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce en la negociación. Habla Tuvalu, ya. Porque habla y dice, ¿saben qué? No vamos a ir, o sea, ¿qué estamos hablando acá? ¿Quieren que esperemos acá 5 años? Ya no vamos a tener más acá que hacer, ¿no? Entonces claro, es un mensaje moral bien fuerte, ¿no? O sea, segundo, el tema de adaptación es un elemento que va a ser clave en el acuerdo de 2015. O sea, es decir, la adaptación tiene que entrar. O sea, no es un tema menor, no es un tema secundario, es un tema importante. Y de hecho, el más importante para muchos países, adaptarse más que mitigar. Tercero, se mantiene el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. Evidentemente, China, India, todo el mundo decía, oye, eso no me lo toques, ¿no? Como que, ok, yo llegué al final de la fiesta, digamos, estoy engordando ahora, pero antes has tenido un largo periodo en el cual tú lo has hecho solo, entonces déjame a mí también. Entonces, ese principio es clave para este punto de vista de estos países, ¿no? Entonces,
se mantuvo el principio, ¿no? A pesar de la oposición, evidentemente, de los países más desarrollados que pensaban que ya debía dejarse atrás ese principio. El tema de apoyo financiero, o sea, el tema de las capacidades, el compromiso de mantener la obligación de los países más desarrollados de ayudar a los demás en el desarrollo de capacidades tecnológicas, financieras y demás. En particular, los países más vulnerables, ¿no? Plantear reforzar el trabajo hacia un nuevo acuerdo, digamos, un poco como decir, vamos a ir trabajando en un nuevo acuerdo, y agregó lineamientos muy básicos para lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? ¿no? Que vamos a ver un rato más en qué trata. Entonces, esos elementos básicos fueron claves en ese proceso, ¿no? En el proceso de la COP20. Y permitió, pues, llegar con cierto aire a la COP21, que empieza este año en París. Sí. Una consulta a propósito de las conclusiones de la COP20. En todo caso, para el nivel regional, para Sí. América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que nosotros formamos parte del ILAC, la Asociación Independiente de América Latina y Caribe para las negociaciones que están de conforman Paraguay, Perú, Costa Rica, Panamá. ¿Cuál es el saldo que nos queda a nosotros, como bloque, que termina de resultar la COP20? A ver, lo que pasa es que Perú tenía dos roles, ¿no? Un rol como presidencia de la COP y otro rol como país, con su necesidad de que sus temas sean incluidos, ¿no? Entonces, como presidencia de la COP, digamos, eso ya he mencionado, ¿no? Ese tema de este rol de facilitar los acuerdos, y finalmente lo logró. Creo que eso fue siendo importante. Y lo sigue, es un rol que además lo sigue cumpliendo, ¿no? Porque sigue desarrollándose las negociaciones. Y de otro lado, como país, ya como beneficiado de estos acuerdos, los temas claves que son, digamos, nosotros compartíamos estas preocupaciones, ¿no? El tema de que los temas de adaptación sean incluidos, que el principio de responsabilidades comunes preferenciadas sea mantenido, ¿no? Que el tema del financiamiento, o sea, de la transferencia de recursos de los países desarrollados a los nuestros sea un tema de la negociación. Esa era parte de los nuestros, ahí están nuestros temas, ¿no? Digamos, de hecho, cuando se votó el primer borrador, Perú debería haber votado en contra de ese acuerdo, ¿no? O sea, digamos, como país, ¿no? Y evidente, porque el acuerdo logrado responde mucho más a lo que a nosotros nos correspondería, ¿no? Entonces, digamos, esto es sin duda algo que nos favorece como país. Ahora, no es todavía nada sustantivo, porque eso va a depender de que se apruebe en París. Pero que estén esos temas en la negociación es ya importante. O sea, ese fue el logro, digamos. Hay un poco más de discusión, digamos, la cosa fue un poco más compleja que eso, digamos, estoy solamente resumiendo, pero hay no sé si alguien vendrá de los que han negociado la última vez, pero la pasaron bien complejo, porque evidentemente las tensiones y los idas y vueltas fueron bien duros, pero creo que entiendo, no sé si cometo ninguna infidencia, espero que no, pero es como que, hasta donde entiendo, sacaron lo primero como para levantar a la gente, así como para hacer evidente que eso no era aceptable, ¿no? Y luego eso le generó un espacio para negociar después en ese periodo, pero claro, hay un riesgo, ¿no? Porque claro, también los países podrían decir, ¿saben qué? Chao, ¿no? Me voy, no es en serio y me voy, ¿no? Pero es parte un poco de este juego, lo que explicaba hace un rato su compañero, típica idea de vamos a ver, soltemos una carta a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, puede pasar muchas cosas, digamos, es parte un poco de los nivel de riesgo aceptable que había en un tipo de negociación, ¿no? Entonces, a las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, no se llama INDC, bueno, es en inglés, pero bueno, INT, ya, las INTs. No sé cómo si hay una forma de decirlo en INTs, no sé. INT le dicen, ¿no? Ya. ¿Qué trata? A ver, la idea es muy sencilla, ¿ya? ¿Han escuchado eso de cada quien se castiga con su propia mano? ¿Ah? ¿Han escuchado esa frase? Esa es la idea. Claro, digamos, algo así como, bueno, mira, hay una suerte como de idea
de lógica de doble sentido, ¿ya? Es algo así como, vamos a negociar un acuerdo global de reducción de emisiones, con metas globales y obligaciones globales, pero también adelantemos el proceso creando un mecanismo de abajo hacia arriba, digamos que los países ya vayan diciendo qué cosas que pueden hacer, de tal manera que se produzca una doble de encuentro, ¿no? Entre lo que los países quieren hacer y pueden hacer y lo que va a ser la definición de las metas globales, ¿no? Entonces cada quien se castiga con su propia mano a través de estas contribuciones nacionales, ¿ok? Con lo cual también va definiendo y rayando la cancha de lo que puede ser aceptable globalmente, y por otro lado se va construyendo ese acuerdo global. Y supuestamente que en París debería haber una cercanía. ¿Por qué? Porque vamos a ver un rato más que hay una fecha límite para eso, que es el 1 de octubre de 2015. Los países deberían ya presentar todas sus contribuciones nacionales. Siempre y cuando eso, las partes tengan un mínimo de decencia para poner sus contribuciones, ¿no? Bueno, es que eso, pero también te mide un tema, o sea, digamos, ¿no? O sea, te mide un poco qué cosa es lo que quieres como país, como punto de partida, digamos, ¿no? Entonces ya, ¿qué es lo que te marca? La línea, es como cuando, me imagino que ustedes han tomado un taxi y han negociado un taxista, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los taxistas? ¿Cuánto es hasta tal lugar, no? Y a veces los taxistas que son más inteligentes dicen, ¿y usted cuánto, no? ¿Usted cuánto, no? ¿Y usted por cuánto lo llevan usted, no? ¿Qué hace al hacer eso? Te obliga a tú dar algo. ¿Y qué pasa? Que una vez que dices eso, ya la negociación parte de ese punto. Es decir, de ese punto para arriba. Bueno, dices, 8. Bueno, 9 pues. Porque ya sabe que tú de 8 no vas a bajar. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te pregunta eso, le digo, no, gracias, ¿no? Y sigo, busco otro. Claro, porque él me está planteando el punto de partida de negociación, a mí, que yo lo ponga. Entonces, claro, ¿ok? Entonces, eso es muy malo para la negociación. Entonces, tiene que ser al revés, ¿no? Entonces, ¿entienden la lógica? Pero entienden la lógica, es una típica, otro tip de la negociación, ¿ya? Pero esto igual pasa con contribuciones. Entonces, como tú ya das tu oferta inicial, ya, ¿qué pasa? Ya no puedes irte para atrás. ¿Ok? Entonces, digamos, y también da unas señales de qué distancia hay entre lo que uno quisiera como logro máximo y lo que hay hasta el momento. Entonces, estas contribuciones implican compromisos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y de gestión y adaptación al riesgo al cambio climático. ¿Ya? Son los dos elementos. Perú está trabajando en ese momento sus contribuciones. Hay un proceso de consulta pública sobre las contribuciones nacionales de Perú. Entonces, este tema que ya les conté, de doble línea de negociación, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y es un aspecto crítico del proceso, ¿no? Porque, claro, te va a marcar un poco la cancha. Hasta el momento a mediados de este año, había 37 países que habían presentado sus contribuciones, ¿ya? Entonces, es un elemento clave. Si uno mira los países que ya han planteado sus contribuciones, que están en el mapa, los que están en azul ya han planteado sus contribuciones, los otros no. Todavía no. Está en negociación, está en consulta inclusive su contribución. Entonces sí, hay un avance, ¿no? Ven ahí, hay un avance importante. Además los países desarrollados en particular, ¿no? Que ya han dicho qué cosas pueden hacer. Incluyendo China incluso, ¿no? Ya han dicho qué van a hacer. Entonces, ¿de qué trata básicamente lo que han planteado, no? No voy a entrar en país por país, en todo caso lo pueden chequear ustedes, ahí está en internet todo disponible. Pero digamos, la mayoría de los compromisos son metas de reducción de gases de efecto invernadero, todo lo que ven en 90%, y hay algunos países que tienen metas de reducción de gases de efecto invernadero y otras metas que no son reducción de gases de efecto invernadero, o sea que están planteadas en otros términos, ¿no? Los que son mitigación y adaptación incluido son un porcentaje bien importante del total de los que han presentado, y solo mitigación incluida otro porcentaje menor, ¿no? O sea que la mayoría ha incluido también adaptación, ¿no? No solo mitigación de gases de efecto invernadero. Bueno, y ahora viene la futurología, ¿no? Pronóstico. Aquí viene la COP21, ¿no? Evidentemente, nadie sabe exactamente qué va a ocurrir, digamos, en concreto, pero hay como cierto escenario factible o verosímil de lo que puede ocurrir, ¿no? Primera pregunta, ¿habrá un nuevo acuerdo vinculante?
Y la respuesta es que sí. Lo más probable es que sí. O sea, lo más probable es que se firme un acuerdo con carácter vinculante, sea un nuevo protocolo o un nuevo tratado internacional vinculante. Eso es lo más probable que ocurra, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de esa respuesta? Muchos países claves en el proceso han anunciado su voluntad de trabajar en un acuerdo en París en diciembre. Entonces han dicho, sí, vamos a trabajar en un acuerdo, Estados Unidos, China, la Unión Europea, desde luego, ¿no? Si queremos un acuerdo vinculante. Entonces, es lo más probable que ocurra, ¿no? Pero eso es solamente una primera parte de las preguntas. ¿Será un acuerdo con metas ambiciosas globales? Probablemente no. ¿Ya? O sea, esa es la parte mala noticia. O sea, probablemente las metas no sean tan ambiciosas. Esto, sin embargo, podría haberse compensado por el nivel de ambición de las contribuciones nacionales de algunos países, ¿no? Digamos, por eso ese tema, pues es una estrategia, ¿no? Eso de ambos lados, ¿no? Si acá fallo, por lo menos acá voy a como conseguir avanzar un poco más, ¿no? Pero la cuestión es hasta dónde pues, es posible conciliar este resultado con el objetivo de no superar el 2% de aumento de temperatura, ¿no? O sea, ahí está el elemento clave. O sea, digamos, si el acuerdo es muy poco ambicioso, va a haber una crítica enorme, ¿no? Entonces, digamos, hay como un margen. O sea, yo creo que no va a ser tan ambicioso como se espera en el punto de, digamos, que sería ideal, pero tampoco puede ser tan malo que, digamos, haga evidente que no hay ningún tipo de intención real de alcanzar la meta. Debe estar en algún punto intermedio en esas dos posibilidades, o sea, ¿ok? Entonces, ya vamos a ver qué ocurre hasta diciembre, porque pueden haber coyunturas que cambian las cosas, ¿ok? Entonces, digamos, en qué punto finalmente se marca la línea de esta negociación. ¿Qué impide un acuerdo más ambicioso? Evidentemente la cuestión central es económica, ¿no? Las economías más desarrolladas no quieren adquirir acuerdos que puedan implicar rigideces en sus planes de crecimiento, ¿no? Y en particular los países que tienen economías, digamos, en un proceso más acelerado de crecimiento, ¿no? Entonces no quieren asumir responsabilidades que impliquen ese tipo de bloqueos, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, dice, bueno, ya que en el 2025 ya si quieren empiezo a hacer algunas cosas, ¿no? Pues no me pidas ahora hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, y eso va a ser una cosa que va a ser muy evidente, ¿no? Entonces tú puedes eso compensarlo con otros mecanismos, puedes poner, ok, ya, ¿no? Le dejo crecer, pero pon plata para que otros reduzcan o veamos maneras de resolver el tema. Entonces ahí va a estar todo el tema de negociación. Es un tema bien, como digo, muy complejo, de muchas aristas y con la regla del consenso particularmente difícil, ¿no? de negociar. Entonces, vamos a ver qué pasa en París. No sé si alguno de ustedes llegará a estar en París, pero si están, me contarán. No sé si yo estaré yendo por allá, pero si alguno va, verá de primera fila los resultados de uno de los acuerdos más complejos que posiblemente se hayan firmado en materia ambiental, ¿no? El Acuerdo de París, ¿no? Además es una ciudad muy romántica, imagino que ahí, aunque van en invierno, digamos, que van un poco fríos, pero imagino que el clima debería ayudar para una negociación, si no llega a un nuevo matrimonio global, al menos algún nivel de romance sea, ¿no? ocurra para que las cosas funcionen.